Bueno, buenas tardes a todos. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen Morena! ¡Que viva! Muy bien. Cuando yo era niño, en Perú, en mi hermoso país, había un pueblito que era cerca de mi pueblo. El pueblito se llamaba Guadalupe. Más o menos como un par de horas de nuestro pueblo donde vivía. Mis vecinos, de hecho, eran del pueblito de Guadalupe, un pueblito muy pintoresco. Tenía una montaña, todavía la tiene, y también tiene una imagen de la Virgen María en la punta del cerro, una imagen muy grande hecha de cemento. Y le decían la Virgen de Guadalupe. Obviamente, cuando yo era niño y pasaba por ese pueblo, porque está la carretera Panamericana, siempre la miraba a la Virgen porque era muy grande, pero no se parecía a la Virgen de Guadalupe que normalmente todos estamos acostumbrados. Tenía el mismo nombre, pero se veía distinta. Entonces yo preguntaba, ¿no? ¿Por qué se llama la Virgen de Guadalupe? No se parece a la Virgen de Guadalupe. Entonces la explicación es porque es otra Virgen de Guadalupe. Es la Virgen de Guadalupe española, me explicaban, ¿no? Es la Virgen de Guadalupe española. Bueno, yo decía, ok, me imagino que habrán dos vírgenes de Guadalupe, ¿no? Yo era niño. Y efectivamente hay dos vírgenes de Guadalupe. Ajá, y hoy día les quiero hablar sobre las dos vírgenes de Guadalupe. Bueno, en primer lugar, quiero que vean la fotito. Tienen la Virgen de Guadalupe a la izquierda, la que todos conocemos, la de México. Pero después en la derecha ven una virgen, que también es la Virgen de Guadalupe, con su vestido triangular, que es la Virgen de Guadalupe de Extramuros, España. Sí, una devoción anterior a la Virgen de Guadalupe de México. Lo primero que tengo que decir es de que la Virgen María es una. Solamente hay una Virgen María, ¿verdad? Y la Virgen María, que es única de las Escrituras, era judía, era de raza judía. Lo escuchamos hoy día en el Evangelio, de que ella corrió apresurada hacia las montañas de Judá para poder estar con su prima Isabel. Entonces era judía, tal como Jesús, que también era de raza judía. Una sola Virgen María, obviamente. Pero conforme fueron pasando los años de la cristiandad, y ahora llevamos 2000 años, han habido diferentes devociones a la Virgen María. Algunas de esas devociones son imágenes hechas por manos humanas. Otras veces las devociones vienen porque son apariciones, y obviamente una de esas apariciones son las apariciones guadalupanas de México, que celebramos en esta novena. En Europa, antes del descubrimiento de América, habían varias devociones a la Virgen y especialmente a la Virgen Morena. Pero morena, 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 no morenita así un poco clarita, sino bien, pero bien morena. Si ustedes ven la Virgen de Guadalupe de Extramuros a la derecha, está bien oscura, ¿verdad? Y también tiene al niño, apenitas se ve el niño, como la carita bien chiquita, ¿no? No es la única imagen morena de la Virgen de Europa, hay varias más. Hay otra que es la Virgen de Montserrat, que está en Barcelona. Otra más famosa es la de Polonia, la Virgen de Czestochowa. A lo mejor ustedes han escuchado sobre ella. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la Virgen de Guadalupe de Extramuros, que es la que está en la derecha de la foto. Está pequeñita, más o menos como unos 40 centímetros, 50 centímetros. Es una talla de madera. Tiene a la Virgen, la cara de la Virgencita, y tiene al niño en brazos. Ya de hecho eso es una diferencia grande con la Virgen de Guadalupe de México, porque la Virgen de Guadalupe de México está embarazada. El niño está dentro del vientre. Pero en la Virgen de Guadalupe de Extramuros, la Virgencita está cargando al niño Jesús como un niño pequeño. Nada más de que la han vestido, y la han vestido de gloria, con tremendo vestido, parece quinceañera, ¿verdad? Cuando la visten a las quinceañeras, así la han vestido a la Virgencita Morena de Guadalupe de Extramuros.
Esta es la historia. Más o menos en el año 1324 por ahí, un vaquero, esos vaqueros de a de veras que criaban vacas, estaba pastoreando su rebaño, se le muere una de las vacas, está muy triste, de repente reza a la Virgen María y la Virgen María se le aparece. Y al aparecerse le dice, vete a los sacerdotes y diles que vengan a este lugar para que excaven en la tierra, porque aquí abajo hay una estatua mía que quiero que la descubran. De tal manera de que si la descubren, van a poder construir una iglesia en este lugar. Ese lugar era en el área de Extramuros, en España, que está más o menos como al centro del país, un poco hacia el sur, a las veras de un río que se llamaba el río Guadalupe. El río Guadalupe. La palabra Guadalupe es una palabra árabe que quiere decir como el cauce del río, es como la apertura de la tierra por donde pasa el agua, el río angosto prácticamente, ¿no? Entonces, ahí al lado del río Guadalupe estaba esta estatua enterrada, sucede un milagro, vienen los sacerdotes, excavan el lugar y efectivamente encuentran la estatuita de la Virgen Morena en palo, en madera, Virgen Morena de Guadalupe de Extramuros, España. Y le hacen un santuario en ese lugar. En los siguientes 20 años de la historia de este monasterio, la devoción a la Virgen de Guadalupe de Extramuros en España se desarrolló ampliamente. Muchos milagros sucedieron. Ya al año 1340 ya existía un monasterio grande. Ya empezaban a venir personas de alta alcurnia, reyes, condes, príncipes y princesas. Venían a rezarle a la Virgen Morenita de Extramuros. ¿Okay? Pasado el tiempo, más o menos por ahí en el año 1492, un año que a lo mejor todos conocemos, un par de reyes también vinieron a rezarle a la Virgen de Guadalupe de Extramuros. Y esos reyes fueron el rey Felipe de Aragón y la reina Isabel de Castilla. Y vinieron al santuario de la Virgen de Guadalupe de Extramuros y ahí le rezaron y firmaron un documento muy importante. Ese documento fue el documento que le daba permiso a un navegante que se llamaba Cristóbal Colón para poder aventurarse a un nuevo mundo, a las Indias. Y se iba a ir con un grupo de exploradores. Entonces, el príncipe o el rey Felipe con la reina Isabel firman el documento en el monasterio de la Virgen de Guadalupe de Extramuros, España. Y luego empieza el viaje Cristóbal Colón. Ya sabemos qué sucedió, porque llega a lo que es ahora el Caribe y eventualmente a nuestras tierras. De hecho, cuando él estaba regresando a la península ibérica, a España, pasó por un archipiélago, un grupo de islas muy cerca de lo que es Puerto Rico. ¿Algún puertorriqueño por aquí? Unas islas puertorriqueños cercanos de Puerto Rico más o menos, están las islas de Guadalupe, que son esas islas que Cristóbal Colón las nombró, les puso como nombre las islas de Guadalupe, pero no la Guadalupe mexicana, porque todavía no se había aparecido, era la Guadalupe de Extramuros de España. Y bueno, Cristóbal Colón retorna nuevamente a España. Por cierto, en el mapa, ustedes ahí ven el mapa del mundo y ven ese viaje tan largo que tuvo que hacer Cristóbal Colón al contactar estos dos mundos. Y a él regresar a España, ¿sabe qué es lo que hace? Lo primero que hace es ir al monasterio, a la Virgen de Guadalupe de Extramuros, a darle las gracias, no solo por haber descubierto el nuevo mundo, sino también por haber regresado a su tierra sano y a salvo, con su grupo de exploradores. Entonces, como ustedes ven,
esta Virgen de Guadalupe de Extramuros es bastante famosa. De hecho, muchos de los exploradores que llegaron al Nuevo Mundo la conocían muy bien, porque todos estos conquistadores que venían de España, algún momento u otro, habían pasado por el monasterio de Extramuros a rezarle a la Virgencita Morena. Todo eso fue en el 1492, 1493. Comienza la evangelización del Nuevo Mundo. Pasan los años 1500, llega el año 1529, el rey Carlos V designa al nuevo arzobispo de lo que viene a ser la nueva diócesis de México, en el Nuevo Mundo. El arzobispo se llamaba Fray Juan de Zumárraga. Y Fray Juan de Zumárraga lo visitamos con el diácono Larry hace un par de años cuando visitamos la Catedral de México, y está justo en la parte baja, en la cripta de la Catedral de México, está la tumba de Fray Juan de Zumárraga. Era el año 1529 y Fray Juan de Zumárraga estaba frustrado. Estaba frustrado no tanto porque los indígenas no se convertían al cristianismo, sino que estaba más frustrado con los españoles que trataban tan mal a los indígenas. De tal manera que los españoles mismos eran un obstáculo para la evangelización, para los misioneros en el Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque para los nativos veían a los españoles como que cargaban en una mano la espada y en la otra la cruz. ¿Cómo se iban a convertir al cristianismo si veían en la misma raza aquellos que le traían la fe, pero que también les traían la espada, el dolor y muchas veces la muerte? De hecho, Fray Juan de Zumárraga defendía mucho a los nativos. Muchas veces venían y se escondían en el palacio del arzobispo para correr de sus gamonales, para correrse de aquellos españoles que querían matarlos. Y Fray Juan de Zumárraga los defendía, los cobijaba, los cuidaba. Pero constantemente se sentía obstaculizado por su propia gente, de su propia raza, los españoles, en sus esfuerzos misioneros. Llegó un día en el cual Fray Juan de Zumárraga estaba muy enojado con su propia gente y decide escribirle una carta al rey de España, Carlos V. Y esa carta se ha conservado. En esa carta le dice a Carlos V de que ya no puede más. No hay conversiones en América. ¿Por qué? Porque los españoles, que en vez de dar el ejemplo, estaban dando mal ejemplo. Y entonces él le pide al rey de que por favor exhorte a aquellos que vinieron a conquistar a que traten a la gente con dignidad. Sin embargo, como no veía una salida a esta situación tan difícil, el obispo pierde la paciencia, pierde los cabales y ya no puede más. Da una orden a todos los sacerdotes de su arquidiócesis y les dice: desnuden los altares, consuman al Santísimo, que nos vamos de aquí, nos largamos de México, que esta ciudad se quede sin Dios. Estaba enojado el obispo, estaba enojado, pero no estaba enojado tanto con los locales, sino con su propia gente, porque ellos no trataban a la gente con dignidad y era un obstáculo para la evangelización. Muy frustrado el obispo queda en estos sentimientos al enviar la carta a Carlos V. 1529, es decir, 2 años antes del gran evento guadalupano de la aparición de la Virgen en el Montecito del Tepeyac, que fue en el año 1531, ¿verdad? Se aparece la Virgen, conocemos la historia, se impregna en el ayate de Juan Diego, en su tilma, que es un símbolo de matrimonio. Porque ¿cuál era el símbolo del matrimonio nativo? Cuando el varón y la mujer se presentaban y se hacía un nudo
de la tilma del hombre con el huipil de la mujer y se unían en un nudo. Este era un matrimonio celestial, el que estaba sucediendo entre la Virgen del Cielo y este nuevo pueblo. Sabemos lo que sucedió después de este momento de la aparición en México. 10 millones de nativos se convirtieron en los siguientes 10 años. Es decir, todo lo que habían tratado de hacer los misioneros en la década anterior, gracias a la aparición de la Virgen en México, inmediatamente todo es como que se volteó el pastel y todo empezó a andar hacia adelante con la aparición de la Virgen de Guadalupe de México. Ok, bastante historia, ¿verdad? Bastante historia. Pero aquí viene lo mejor, aquí viene lo mejor. Okay. Normalmente cuando pensamos en la tilma de Juan Diego, pensamos cómo la Virgen le habló a los nativos, el lenguaje de los nativos. Porque viene morenita, viene delante del sol, sobre la luna, quiere decir de que la luna y el sol no son dioses, de que ella es más grande que ellos, y de hecho el que está en el vientre de ella es más grande que ella misma, es decir, que esta es la nueva religión. Pero hay otro aspecto de la tilma de Juan Diego que poco se ha explorado. Es de que la tilma de Juan Diego no solamente convenció a los indígenas, sino que más importante convenció a los españoles. Y les voy a explicar por qué. En primer lugar, porque el nombre con el que se conoce a la tilma de Juan Diego es como la Virgen de Guadalupe. Hay varias historias respecto al origen del nombre de Guadalupe. Una historia bastante famosa es que viene del náhuatl, y en el náhuatl vendría a decir aquella que se pone en pie sobre la serpiente, que es el equivalente de la primera lectura del día de hoy, cuando se dice, Dios dice a la mujer que pondré enemistad entre la serpiente y tú, y la mujer te pisoteará la cabeza. Entonces, la palabra Guadalupe, viniendo del náhuatl, que vendría a decir aquella que pisotea la serpiente. Esa es una historia. Pero existe otra de la cual se habla muy poco. Es de que desde los primeros escritos sobre la aparición guadalupana, siempre se le llamó Guadalupe, así literalmente Guadalupe, como la decimos, porque venía del mismo nombre del río de la Guadalupana de Extramuros, España. Es decir, de que el nombre mismo le hablaba al corazón de los españoles conquistadores, porque todos ellos habían visitado el monasterio donde estaba la estatua de la Virgen de Guadalupe de Extramuros. Entonces, para ellos fue un momento, la Guadalupe de Extramuros, España, es la misma Guadalupe que se le ha aparecido al indito Juan Diego. Es la misma. Entonces hicieron el contacto. Es la misma Virgen María. Tantos de ellos, antes de venir al Nuevo Mundo, le habían rezado a la Virgen de Guadalupe de Extramuros. Y ahora le podían rezar a la Virgen de Guadalupe de México después de su aparición. Es decir, que si el manto, la imagen del manto convenció a los nativos, el nombre de Guadalupe convenció a los españoles. Y Fray Juan de Zumárraga necesitaba a su propia gente, de su propia raza, para poder continuar la evangelización. Es decir, que era una situación en la cual todos ganaban. No era solamente evangelizar a un grupo cultural, sino era evangelizar a todos. La Virgen de Guadalupe de México se convierte en el puente entre los nativos que están dejando sus religiones naturales para abrazar el catolicismo y los españoles que han venido con su catolicismo distorsionado, mezclado con violencia y con la espada,
y se dan cuenta de que la misma Virgen se les está apareciendo a ellos también. Es decir, literalmente el nombre Guadalupe es la unión de los dos grandes mundos. Pero no son solo dos grandes mundos, porque hay más. Porque el nombre Guadalupe viene del árabe, porque los árabes habían conquistado España mucho tiempo antes. Entonces ya van tres mundos: el mundo de los nativos de México, el mundo de los españoles de España, el mundo de los árabes que habían conquistado Europa, y María misma, que era judía, el mundo de los judíos. 4 mundos, imagínense. Cuando decimos de que la Virgencita une a todas las razas, lo hace de a de veras, porque la Virgencita es el encuentro de todos los mundos. Es increíble. La Virgencita es la más unificadora que existe, y por eso se ha aparecido en tantos lugares en el globo terráqueo, porque ella es la que nos unifica a todos los que nos llamamos cristianos, católicos, en el mundo entero, porque ella es la misma. Entonces el milagro guadalupano no es solo un milagro a una raza, es un milagro a todas las razas, a toda la raza del mundo. Y que al final de cuentas somos una sola, la raza humana, a la cual un día Dios quiso entrar en el vientre de María. Así que cuando vean nuevamente a la Virgen de Guadalupe, que estamos tan acostumbrados a ver, la de México, sepamos de que tanto así como era ella, también había otra devoción a la Virgen de Guadalupe de España, y que al final de cuentas es la misma Virgencita. Y a ella le decimos: ¡que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva la Virgen Morena! ¡Que viva!